a todos, estamos nuevamente en este año 2021 en este curso organizado por el INTA Crespo relacionado con las enfermedades foliares del cultivo de soja, cómo las reconocemos y cómo manejamos estas enfermedades que producen pérdidas en el cultivo aproximadamente del 10 a un 20%. Vamos a hablar en este curso de las principales enfermedades, pero previamente vamos a comentar que las enfermedades de las plantas, a diferencia de los artrópodos plaga, están asociadas fuertemente a distintos aspectos del cultivo, al suelo, la semilla, cuáles son los cultivos anteriores o antecesores, qué rastrojo se observa en la superficie del lote, qué variedad o híbrido estamos usando. En este caso que hablamos del cultivo de soja, nos vamos a referir a la variedad y qué manejo estamos haciendo de este lote. Por ejemplo, la calidad sanitaria de las semillas, el curado, si hay o no presencia de malezas, si se han aplicado productos químicos en preemergencia y en posemergencia, el clima fundamentalmente en lo que hace a las lluvias, al rocío que promueven la humedad foliar y también nos interesa mucho cuáles son los días con heliofanía efectiva, con sol radiante, que es muy importante para determinados hongos, o si son días nublados, y la temperatura. Toda esta información es absolutamente indispensable y le hemos llamado la trazabilidad del cultivo. Esto para nosotros es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad o enfermedades que estén presentes en el cultivo y son necesarias para realizar el correcto manejo de la enfermedad. Sabemos claramente, y nos ha pasado en los últimos 5, 7 años, debido a la presencia de malezas resistentes o tolerantes, a un uso más importante de herbicidas o mezclas de herbicidas, lo que ha dado lugar a la aparición de una serie de síntomas en las hojas, manchas de naturaleza abiótica, que rápidamente pueden ser confundidas con manchas de naturaleza biótica, como mancha ojo de rana, que es una enfermedad devastadora del cultivo de soja. Hacer un diagnóstico erróneo es muy común, pero también es muy grave para la sustentabilidad de toda la agricultura de la provincia de Entre Ríos, porque cuando se ve este tipo de síntomas, rápidamente, fácilmente, se habla de estar en presencia de mancha ojo de rana, cuando en realidad no corresponde o ese es un diagnóstico erróneo, lo cual hace que se disparen una cantidad de aplicaciones de fitosanitarios, especialmente de fungicidas, absolutamente innecesarias. También es muy importante saber que existen gran cantidad de síntomas que pueden parecerse. Por ejemplo, no confundamos con antragnosis, que también es un síntoma ocasionado por otro hongo en el cultivo de soja que hasta el presente no es relevante en la provincia de Entre Ríos. Pero es importante, para poder abordar el tema del reconocimiento y manejo de las enfermedades foliares, recordar algunos términos básicos. ¿Qué es biótico? ¿Qué es un factor biótico? Llamamos así a todas aquellas anormalidades de la planta ocasionadas por un organismo vivo,
Pueden ser nematodos, virus, hongos, bacterias y fitoplasmas. Sin embargo, los factores abióticos están ocasionados por factores físicos y químicos no vivos. Granizo, acá estamos viendo un cultivo de maíz, fitotoxicidad en soja, provocado también por herbicidas en este caso, a veces por aceites asociadas a altas temperaturas, también algunos hormonales que provocan la deformación de hojas. Y también las heladas, poco probables en un cultivo de soja, el sol, el quemado de sol en hojas, altas temperaturas, también son considerados factores abióticos. ¿Qué significa síntoma y qué significa signo? Es muy importante, así como manejamos numerosas expresiones relacionadas con la nutrición de las plantas, por ejemplo, qué es un fertilizante líquido, sólido. También en el caso de la patología de los cultivos, es importante que sepamos que un síntoma es una expresión de la planta. Puede ser una mancha, un cancro muy común en tallos, pero no en hojas, tizón común en hojas, quemado, antragnosis, podredumbre húmeda, podredumbre seca, más típico de tallos y raíces. Por el contrario, el signo es la expresión del patógeno. Y todas estas herramientas van a ser muy importantes para hacer un diagnóstico correcto a campo cuando fuera posible. Dentro de los signos más comunes que podemos ver, por ejemplo, en el cultivo de soja, son las pústulas ocasionadas por algún hongo, como el que ocasiona la roya asiática, o la pústula bacteriana, que la produce una bacteria. Las acérbulas son expresiones del patógeno particulares sobre una hoja, pignidios son cuerpos cerrados, oscuros, peritecios también, cuerpos, conidios, estromas, conidióforos, oidio, mildio y zooglea. Debemos conocer estos términos. Si nos vamos a zooglea, es una expresión de las bacterias. En general, en las hojas de los distintos cultivos, y en este caso del cultivo de soja, la podemos ver como una sustancia primeramente brillante, gomosa, que con las horas del día se secan por efectos de la radiación y aparece como un film, una película o bien una pústula. Es muy importante reconocer estos aspectos, ya que no es lo mismo reconocer una pústula bacteriana de una pústula ocasionada por roya asiática, otra enfermedad muy relevante para la provincia de Entre Ríos en años donde las lluvias y las temperaturas son importantes. Por ejemplo, dentro de los signos que mencionamos, hablamos de los estromas, que son unos pequeños puntos oscuros, no lisos, de donde emergen los conidióforos y luego los conidios. Un ejemplo típico es el de cercospora. Recordemos que en el cultivo de soja hay dos especies importantes, cercospora sojina, que produce la mancha ojo de rana, y cercospora kikuchi, que produce el tizón foliar o tizón morado. Como en esta etapa estamos hablando de síntomas y de signos, queremos focalizar en la presencia de estas pequeñas estructuras que con la ayuda de una lupa de 20 aumentos
en el campo podemos reconocer. Estromas son puntos no lisos. Sobre esos estromas se originan conidióforos que son oscuros, pero encima de los mismos, como se puede ver en este síntoma, que es la mancha ojo de rana, donde en el centro podemos ver el signo o fructificaciones del hongo que causa esta enfermedad, podemos ver esta coloración blanca, que es una masa de conidios hialinos, que podemos estar viendo en esta imagen, pero que realmente lo podemos ver a campo como una presencia blanquecina que nos va a permitir diferenciar esta enfermedad de otras. Algo muy interesante es contar que todas estas estructuras que aparecen como sueltas sobre un síntoma son arrastradas por el viento. Y es muy importante conocer estos aspectos porque vamos a relacionar posteriormente estos distintos elementos que intervienen en el proceso en que aparece o se observa una determinada enfermedad. Otras estructuras que podemos encontrar sobre manchas, que son síntomas, la expresión de la planta ante el ataque de un patógeno, pueden ser los pignidios, que son puntos oscuros, lisos, redondeados, a diferencia de los estromas que se observan como estrellados. En este caso, en condiciones de humedad, estos pignidios liberan al exterior una masa de esporas o también le podemos decir una masa de conidios. Como se puede ver claramente, esta es una masa gomosa, mucilaginosa, pegajosa, que es imposible que sea arrastrada por el viento. Por lo tanto, requiere de las gotas de lluvia, del golpe de la gota sobre las mismas, producir lo que denominamos el splash o salpicadura para que llegue a hojas sanas y comience el proceso de infección de un determinado patógeno. Podemos ver que en el rastrojo todas estructuras, estas como los pignidios, con estos cirros o masa de esporas, u otras estructuras que se denominan acérbulas, que también es una masa de esporas pegajosa dentro de una matriz que se caracteriza en este caso las acérbulas por la presencia de estas espinas o setas. Más adelante nos vamos a referir en forma específica a cada una de estas enfermedades. Solo queremos indicar que unos hongos necesitan, por ejemplo, la acción de las brisas o del viento y otros requieren sí o sí de lluvias para que las gotas salpiquen a partir de estas masas de esporos. Y a partir de las mismas se comienzan a infectar desde las hojas inferiores hacia arriba de una planta. También, para que exista enfermedad, debemos considerar algunos factores climáticos que son esenciales. Para que los conidios que llegan o esporos que llegan a una determinada hoja debe tener un nivel de mojado foliar por un tiempo determinado, que es variable según los patógenos. Pero para que estos esporos germinen, se debe encontrar con la presencia de agua. Esta puede ser ocasionada por las lluvias, a veces la humedad ocasionada por el rocío es suficiente y a veces también por la presencia de neblinas. Y el otro factor muy relevante es la temperatura, que más o menos los hongos que afectan al cultivo de soja se mueven entre 15 y 30 grados centígrados.
por encima de esta temperatura en general son letales para los microorganismos, con excepción de algunos hongos que afectan, por ejemplo, a la base o a la base del tallo de la planta de soja. Hemos mencionado hasta el presente algunas estructuras que producen los hongos, los signos que producen las bacterias, y podemos ver, y es muy importante, tener alguna idea, aunque sea mínima, sobre lo que es un ciclo patogénico de un hongo, un ciclo biológico o ciclo de vida, también denominado ciclo epidemiológico. Es decir, cómo el patógeno, que puede en este caso el tizón foliar o tizón morado ocasionado por Cercospora kikuchi, puede sobrevivir en el rastrojo o en una semilla y a partir del mismo infectar las hojas de una planta, pueden germinar los esporos o conidios, penetrar la hoja, colonizar el tejido, dar lugar a una infección que nos va a permitir observar sobre la hoja los síntomas. Allí nuevamente va a ocurrir una esporulación a partir de los conidióforos, en este caso de Cercospora, que van a reinfectar las hojas de soja. Estos son algunos aspectos básicos que es importante que recordemos para poder continuar con otros aspectos como son las principales enfermedades del cultivo de soja. Para cualquier otra información, disponen en forma inmediata del mail y del celular para recibir mensajes por WhatsApp. Muchas gracias.